Bueno, qué duda cabe que estamos viviendo en un mundo de incertidumbre, provocado también por los cambios que nos han venido de una manera que no contábamos. O sea, vivimos desde la década pasada un proceso económico que fue realmente muy importante. Empezábamos a salir de este proceso económico a través de opciones digitales cuando nos vino la pandemia, una situación que no teníamos ni mucho menos controlada, ¿no? Entonces esta pandemia de alguna forma aceleró a estos 5 años, que yo siempre digo en tertulias, son 5 años de que el mundo digital se ha acelerado, ¿no? Y que sí que es verdad que muchas empresas que en su momento empezaron a hacer los deberes, pues les ha cogido esta pandemia, no han podido seguir por el hecho de que no estaban los deberes hechos. Entonces, claro, empezamos a salir de esta pandemia, como nos dicen las noticias, pero claro, ahora nos viene una guerra que tampoco teníamos prevista, con lo cual tenemos un tema emocional, porque la pandemia no lo teníamos previsto. Pensábamos que era en otro país, que estaba lejos, pero claro, vivimos en un mundo global. Quiere decir que en un país donde estés, en 5 o 6 horas tenemos aquí como se ha visto, ¿no? Entonces, claro, con la guerra de Ucrania, que nunca pensamos que en Europa pasaría una situación como la que estamos viviendo. Esto hace 80 años que se terminó. Es que parece que estás viendo las noticias y nos da la sensación de que estás viendo una película bélica de las que hacían hace años, ¿no? Entonces, con todo este entorno realmente de incertidumbre, claro, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Se terminará esta situación pronto? ¿Eres optimista que el mundo está cambiando pero para bien? Sí que es verdad que en situación de necesidades saldrán oportunidades. ¿Cómo lo ves tú, José María? Necesitamos ser optimistas, o sea, es que la vida va a continuar, por un lado o por otro, y si lo vamos a salir más bien o menos bien, eso es un juicio que ya veremos cómo funciona, pero bueno, hay optimismo. ¿Tú crees que esta situación la vamos a solucionar con el proceso de guerra que parece ser que está minorando o nos estamos acostumbrando? ¿Qué crees? Yo creo, mi opinión, es que todo empezó con el cambio de siglo. Y en el cambio de siglo, fíjate que Yeltsin deja la presidencia y pone a Putin. Y mucho después hay el tema de las Torres Gemelas. Y después viene el tema de Afganistán. Y después viene, y si te fijas, si miras en el tema de la historia, siempre los inicios de siglos siempre han sido convulsos. Hay como unos números automáticos de la historia. Fíjate que en el siglo pasado, en el XIV y el XVIII hubo la Primera Guerra, en el 30 y tantos hubo la Guerra Española, hubo la gripe española. Fíjate qué paralelismos tenemos en todo eso. Con lo cual, lo primero que es interesante ver esa perspectiva de lo que me estabas diciendo, porque mientras me lo estabas explicando, lo estaba reviviendo y es que no acabamos de una que nos metemos en otra. Hemos hablado alguna vez tú y yo sobre el tema de la Revolución 4.0 y tal, que cuál era. Yo no sé en qué revolución estamos, si en la 10.0 o en la 12, porque ¿dónde ha quedado la Revolución 4.0? Porque ya ha sido sobrepasada. No sé si es como hemos quedado, pero todo lo que intentábamos en aquel tiempo de hacer con la Revolución 4.0, y había bueno, ahora no, porque tal que cual, con el tema del COVID ha habido como un descorche, y ha sido todo hacia adelante, toda la tecnología. Entonces, ¿qué duda cabe? Que la digitalización ha sido lo que ha salvado muchas cosas en temas de COVID, ¿no? Desde el punto de vista de estar todo el mundo conectado, tener el teletrabajo, y eso ha obligado a tirar adelante el tema de la digitalización y acelerar mucho más y hacer la digitalización cultura, hacer la cultura de la digitalización. Entonces, a partir de ese punto, es importante ver de qué, y estoy totalmente de acuerdo tal como es planteado, la guerra ha parado, pero es que la tecnología va a tener que continuar empujando. Y aunque la guerra va a dar
entorno hostil que tenemos, porque no sé si llamar de guerra o evidentemente hay vulnerados, que son los peores, ¿no? Y la digitalización está aquí para quedarse y mucho más. O sea, va a tener un salto, va a ser el siglo de la digitalización. Bueno, yo soy Alex Capel y esto es Conociendo A. Y hoy precisamente tenemos a José María Gris. José María Gris, ¿cómo te definirías, José María? Hombre, las definiciones son difíciles, ¿no? Pero yo diría que si me tengo que definir, yo me definiría como un eterno aprendiz. Y en estos momentos es cuando me siento más a gusto. Porque en estos tiempos, con esta velocidad de cambio, no hay tiempos para gurús, ni hay tiempos para maestros, ni hay tiempo para másters y tal y cual. Nos está cambiando todo en cada momento. Y los que somos aprendices, los que nos gusta aprender, yo me defino como un eterno aprendiz. Siempre he sido curioso, siempre he sido buscando cosas nuevas. Fui de los primeros en estar en internet, fui de los primeros en estar en virtualización, fui de los primeros. Y hoy a mis 62 años estoy con el tema del metaverso. O sea, siempre he estado en la cresta de la ola, porque me gusta ser aprendiz. A mí me gustaría hacerte una pregunta indiscreta, que no sé si estás dispuesto a contestar. Oye, ¿cómo te ganas la vida? ¿Cómo me gano la vida? ¿Cómo me gano la vida? Yo como fui durante varios años, he sido empresario y he sido ejecutivo y tal, y siempre hemos estado oyendo el tema del tener el riesgo diversificado, ¿no? Pues yo me he diversificado el sueldo, porque entiendo que en la vida hay dos sueldos. Hay un sueldo que es para la persona y hay un sueldo que es para el alma. Entonces, cada vez las estoy juntando más, es curioso, y lo hacen las canas, ¿no? Pero yo por hoy soy consultor en temas de metaverso, soy consultor en temas de cómo asumir el cambio, y soy agente del cambio en temas de metaverso, básicamente es en donde estoy ahora más metido. Aunque de alguna manera llevo un tiempo trabajando como coach y como mentor, ¿no? Por otro lado, estoy dentro hace muchos años en una gran ONG, y de alguna manera ahí lo que me saco es mi salario emocional, mi salario para el alma, ¿no? Pues ahora ayudando a la gente de Ucrania que llega vulnerada, pues es curioso que cuando das, recibes. Cuando ayudas, hay momentos donde cuando termino el servicio pienso, ¿quién ha ayudado a quién? ¿Qué me han hecho ver estas personas con su actitud, con su mensaje, ¿no? Y eso es experiencia de vida, Alex. Sí, sí. Bueno, es verdad que cuando hemos empezado el coloquio, yo hablaba de una incertidumbre y además real. Es una incertidumbre real porque no vemos el mundo hacia dónde va nunca. Y yo no sé si tú habías pensado una vez que en Europa tendríamos otra guerra, como hubo hace 80 años. Y yo, la verdad es que no. Vivimos una pandemia con el confinamiento que esto parecía una película. No estábamos acostumbrados a esto. Yo te diría otra pregunta indiscreta. ¿Cómo ves el mundo actual? ¿Tenemos esperanza para que las personas que nos siguen, las amigas y amigos que nos siguen, se queden un poco más tranquilos? ¿Cómo darles un poco de esperanza a esta gente? Vamos a ver. Primero voy a ser disruptivo. Es que nunca hemos tenido seguridad. Es verdad. Es que nunca hemos tenido seguridad. Lo que pasa es que nos lo han hecho creer o nos lo hemos querido nosotros. Nos hemos ido adaptando al medio de que como iban bien las cosas y tal que cual, pues ¿para qué? ¿Para qué no? Y tal que cual. El riesgo y incertidumbre, cuando uno nace, empieza a morir. O sea, y eso es así. Y lo tenemos que entender así, es ley de vida. Si hay horizonte, claro que hay horizonte, claro que hay horizonte. De hecho, ahora se está trabajando con el tema de la resiliencia 2.0, porque hasta ahora estábamos trabajando con la resiliencia, que no es lo mismo que la resistencia. La resistencia es el esfuerzo que yo hago y esto produce calor y choque. La resiliencia es yo me adapto a las circunstancias, ¿vale? Pero, ¿por qué no vamos un poco más allá?
cuando yo voy haciendo y trabajando un músculo, este músculo se va haciendo más fuerte. Fíjate, cuando tú vas haciendo esta resiliencia, cada vez eres más fuerte, tienes un carácter más fuerte y cada vez aguantas más la incertidumbre. Con lo cual, ¿qué es? ¿Un problema o es una oportunidad? Depende cómo lo enfoques. Claro. Entonces, ahí contestándote, pero haciendo un poco la pregunta al revés, es decir, no te voy a devolver la pregunta, es decir, depende de cómo te lo cojas tú. O sea, si tú ves que esta situación es una situación negativa y no te va a proveer ninguna oportunidad, grandes riquezas se han hecho en tiempo de guerra. Grandes riquezas. Nathan Rothschild hizo 4 millones de libras con el tema de valores de Waterloo. O sea, hay gente que sabe, y es aquello, cuando hay que llorar, o lloras o te pones a vender pañuelos. Hay gente que se pone a vender pañuelos y hay otra gente que se pone a hacer pañuelos. Lo que pasa es que aquí estarás conmigo de que falta mucha pedagogía, porque sí que es verdad de que bueno, los procesos digitales se han acelerado por la situación que estamos viviendo, pero no todo el mundo está preparado para cubrir un proceso digital con una expectativa de éxito, porque no había una formación. Entonces, sí que es verdad que durante el camino de este proceso muchas empresas que no hicieron los deberes en su momento se han quedado en el camino, han tenido que cerrar puertas, otras incluso han salido reforzadas de este proceso, con lo cual, como tú muy bien dices, en época de dificultades pues salen las oportunidades, ¿no? Entonces, yo diría de que estamos en un proceso de reflexión total, de cambio, tú decías antes al principio, de agentes de cambios digitales sobre todo, porque como decíamos antes, hemos adelantado unos años este proceso, pero claro, de hecho tú lo has visto en las noticias, gente con una cierta edad tiene verdaderos problemas para poder acceder incluso a sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hemos acelerado, pero es que hemos dejado a mucha gente en el camino. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora es, oye, vamos a recoger a toda esta gente e incorporarla a los procesos de cambio, porque es que esto va de esto. O sea, no es la nueva generación que sube la que de alguna manera tiene que estar en el proceso de cambio, sino también las personas que son las que están de alguna manera actualmente en estos procesos, las que tenemos que recuperar. Entonces yo pienso de que, como tú muy bien decías, sí que es verdad que estamos en una época de cambio, pero tenemos que tener en cuenta de que no se puede quedar nadie en el camino. Alguien que respeto mucho dice que una cosa es un diagnóstico y otra cosa es un veredicto. Y en el fondo las dos cosas son lo mismo, pero ¿qué significado más distinto tienen? No tanto. Evidentemente que de alguna manera hay que acelerar el proceso digital, y el proceso digital es algo mucho más para las empresas que poner un ERP o poner un CRM o una facturación o una simple web. No es eso, es cambiar todo el sentido de la empresa. Pero ahí nos podemos dejar gente por detrás. Ahí esa aceleración puede dejar la brecha digital. Y esa brecha digital tiene que ser tenida en cuenta, y tiene que haber como un tiempo cuando se crea una ley, hay la transitoria. Mientras no hay una ley, esa transitoria es la que rige. Los cambios son muy fuertes y hay que tener en cuenta toda esta gente que se queda atrás. Bueno, hemos visto un poco la parte humana tuya, José María, pero claro, yo sé que hay gente que les gusta saber, les gusta conocer, son inquietos, por no decir curiosos. Entonces, a mí me gustaría, para ir también conociendo la parte profesional, pero claro, ahora te voy a hacer una pregunta también que no es fácil, porque precisamente con esta pandemia estamos faltos de emociones, en positivo, claro. Entonces, ¿por qué intuyes tú que hoy en día se habla tanto de las emociones, de los sentimientos? ¿Qué puedes decir sobre el tema? Primero, lo que hay que decir es que una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos, son dos cosas distintas. Y muchas veces la gente lo ponemos a la misma altura. La emoción es una cosa automática que nos hemos programado o nos han programado para que reaccionemos de esa manera ante una circunstancia o estímulo. Mientras que un sentimiento es un sentimiento que pasa por el raciocinio.
Entonces ahí tenemos ya una dependencia. Lo más importante y ligado con lo que hemos dicho antes, nos hemos adaptado demasiado bien a las buenas circunstancias y nos hemos puesto, vamos a llamarlo así, en automático. Nos era igual si pasaba una cosa u otra porque, bueno, de alguna manera las emociones y no las teníamos en cuenta. En cambio aquí, en los momentos donde el hombre se encuentra delante de una situación peligrosa, es el momento que dicen o fight, o fly, o freeze, ¿no? O ataca, o sal volando, y ahí es el momento donde te das cuenta de cuáles son tus emociones. Y que hay emociones que no te habías dado ni cuenta que tenías. Y que reaccionas de una manera, vamos a llamar, no normal. Gente que yo te hablo de cualquier cosa y tú me haces una reacción exagerada. Ahí es que hay alguna herida que ha quedado por ahí que hay que ver. Y tenemos muchas. Y hemos sido conscientes en esta... Aquí decíamos de las oportunidades, ¿no? En el COVID hemos sido conscientes del tema de las emociones. Porque, entre otras cosas, hemos tenido sensaciones de miedo, sensaciones de abandono, sensaciones de pesadumbre, emociones de tal, pero no hemos tenido las buenas emociones. No hemos tenido las buenas emociones de ir a viajar, de estar felices y tal. Y estamos huérfanos de emociones. Y queremos expresarlas y no sabemos cómo. Y cada vez somos más conscientes de esas emociones. Y por eso hay este boom, que yo no lo llamaría un boom, sino que sencillamente en estos momentos somos más conscientes de la importancia de estas emociones. Bueno, de hecho, ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, que yo sé que por tu agenda es muy complicado y muy difícil, y hay una palabra que está sonando de una forma, yo diría que está empezando a ser ya un poco, bueno, la palabra del siglo, yo diría, bueno, el siglo no sé, pero casi, que es el metaverso, oye. Y además es que ¿tú crees que la gente sabe bien cómo funciona esto? ¿Seremos más guapos? ¿Seremos más ricos en el metaverso? ¿Haremos más cosas? Claro, esto también va de emociones, porque si resulta que en el metaverso nos vemos más guapos, yo quiero estar. Ponos un poco de luz sobre el tema. Bueno, ahí es donde yo estoy más en mi salsa, ¿no? El metaverso, lo divertido es que cuando me preguntan sobre el metaverso, yo digo, el metaverso es como los Reyes Magos. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie lo ha visto. Y el metaverso es curioso porque nadie sabe si hay que darle cuerda, o si hay que regarlo, o si hay que cubrirlo con una manta, o qué. ¿Por qué? Y esto es porque como cuando éramos pequeños nos hablaban del coco. Si yo te pregunto qué forma tenía el coco y qué color tenía el coco, no me lo dirás. No. Pero nos asustaba mucho. Todo lo que es intangible y todo lo que no tiene forma y lo que no está definido nos da preocupación. Y eso es lo que nos pasa con el metaverso. Por un lado nos da ilusión, nos venden, nos dan una idea de que eso será ¡buf! Pero en los profesionales y en los directivos y en las empresas dice, ¿y cómo vamos a hacer eso si no tiene forma? Porque todo eso va a ser un proceso. Que vamos a tener, como cuando JFK dijo iremos a la Luna, no fueron a la semana siguiente, tardaron 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Zuckerberg dice en un momento dado, vamos a hacer el metaverso, pero él sabía 3 componentes importantes para buscar el momento adecuado para decir eso. Primero, que estábamos huérfanos de emociones. Segundo, había una red importante de comunicaciones que se había estabilizado con el tema de la pandemia y además la gente estaba conectada. Y la tercera, el nacimiento de la Web3 de interacción con la blockchain. Claro, esa Web3, blockchain, cripto, eso es lo que nos enlaza para que en el metaverso haya un monedero, Ethereum o Bitcoin o el que sea. Con lo cual, ahí estamos dentro de lo que se está llamando la metaeconomía, ¿vale? Es todo un negocio, es todo un... por ejemplo, otro día hablaban de Second Life
que tenía tanto de PIB. Fíjate, PIB, con lo cual Second Life ya lo estaban asimilando a una nación. ¿Por qué? Porque todo eso va quedando en el subconsciente. Entonces, claro, ese es el momento del metaverso. Por un lado, hay la oferta y la demanda. Tenemos en la demanda personas que necesitan emociones, necesitan vivir otras cosas, necesitan vivir lo que ellos quieren y vivirlo como ellos desean. Y por otro lado está la oferta, que están todos los empresarios que no saben bien cómo responder a esta demanda. Y que eso es lo que está pasando en este momento, que la demanda en general del mundo está sobrepasando la oferta. El que pueda entender eso puede ganar mucha cuota. Tú imagínate que yo soy un ejecutivo, un C-level, y digo, oye, a mí me gustaría mi empresa, porque claro, me estás mostrando un mundo ideal en el cual yo quiero jugar, yo quiero estar. ¿Por qué quieres jugar? Entonces, y debes jugar. Y debo jugar, pero yo esto lo veo un problema. ¿Cómo? A ver, pero claro, yo veo que tú me estás diciendo de que, oye, vas a tener oportunidades. A mí me gusta estar y además hay una cosa que está muy clara. Si Zuckerberg se pone en esto, es que aquí es un tema que va a tener una repercusión importante a nivel mundial. Entonces, oye, yo como empresario ejecutivo, lo digo para los que nos estén siguiendo, yo quiero jugar a esto. ¿Con qué problemas me voy a encontrar dentro del metaverso si yo quiero que mi empresa de alguna forma vaya de momento paralela con este metaverso? En mi opinión, tienes la obligación de jugar, al menos hasta cierto punto. Es como cuando éramos pequeños, ¿tú te acuerdas? Cómete los macarrones. Cómete los macarrones. No me como los macarrones porque yo sé que no me gustan. Pero ¿cómo lo sabes? Yo sé que no me gustan los macarrones. El plan que yo propongo es muy sencillo. Hay que entender el metaverso, hay que entender de qué está hecho y qué opciones hay. Hay que empezar a usar el metaverso y después hay que decidir si nos vamos a implantar y cómo nos vamos a implantar en el metaverso. Porque tiempo hay, pero la ventana es muy estrecha para hacer alguna reacción. Walmart, pues es de los alfa, de las empresas alfa, y de alguna manera está haciendo proyectos muy largos. Pero Carrefour lo ha hecho muy fácil. Carrefour lo que ha hecho ha sido, se ha comprado un terreno en Sandbox. Ya está en el metaverso. Hay muchas estrategias que son mucho más fáciles, pero para eso hay que entender. Solo el que lo entiende lo puede hacer. Y eso es lo que me dedico yo, a dar charlas a los consejos de dirección y a los consejos de administración para que entiendan qué hay involucrado en el metaverso. Porque aquí, como en toda película, hay el malo de la película. El malo de la película es la desinformación, ese desorden, esa infoxicación. Y eso es lo que yo trato de decir, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Porque el malo ya lo tenemos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en estos momentos hay un problema, fíjate cómo hemos empezado, hay un problema económico. ¿Y cuál es el problema verdadero que tiene el C-Level que tú decías? Ese mismo C-Level. Se encuentra que tiene miedo de perderse algo, porque él entiende que tiene que hacer algo con estas oportunidades, pero no sabe cómo, porque no tiene forma. Ahí es donde entro yo, en darle forma al tema para ayudarles a entrar, cuando ya has entrado en el metaverso o en cualquier otro problema, y es otra cosa, pero ¿dónde está la puerta? Ese es mi trabajo. Es que la sensación, precisamente, exactamente, tú has dicho una cosa que es importantísima. La sensación que da, o que yo tengo, en mi opinión, es que todo el mundo sabe del metaverso. Pero nadie lo tiene. Exactamente. Entonces, claro, todo el mundo sabe, pero yo pienso que es como una capa de barniz que está por encima, ¿no? Es el traje del rey, ¿te acuerdas aquello? Sí. El traje del rey va vestido y el niño que dice, pues si va desnudo. Exactamente. Es que es lo mismo, ¿no? Por eso da la sensación, porque, oye, es que además tú ves las noticias, ves los foros, ves las conferencias, todo el mundo habla del metaverso. Entonces yo digo, voy a traer a alguien que llegue a las entrañas del metaverso, que realmente nos diga,
Sí, sí, eso es un mundo ideal, pero con sus problemas. Evidentemente. Oye, que no todo el mundo puede acceder porque es lo que hablábamos, es un mundo totalmente de emociones. Oye, y estamos viviendo una situación hoy en día que es que va de emociones. Hay mucha gente que está totalmente de emociones. No, y enfermos mentales que estamos con la situación que está pasando. Esa es la parte... ¿Estos se pueden meter en el metaverso? Con cuidado, Con cuidado, porque puedes perder el mundo de vista. Exactamente. Tú sabes que yo uso siempre el tema del espejo de Alicia. Exactamente. Y la gracia es pasar el espejo de Alicia del País de las Maravillas, pasar del mundo físico al metaverso a través de las emociones. Exactamente. Hay gente que puede ir y no volver. ¿Por qué? Porque poco tiene en el mundo físico. O sea, si tú tienes problemas y tienes cosa que no te gusta y vives mal en el mundo físico, en el mundo virtual te puedes esconder. Sí. Eso puede ser un problema. Pero te lo voy a poner de otra manera, porque todo tiene su doble moneda. Tú, como buen economista, sabes de que es mucho más fácil retener un cliente que no captar uno nuevo. Exactamente. En estos momentos, lo que tienes que hacer de primeras, cualquier C-level ejecutivo, y es lo que les explico en las charlas a los directivos, es decir, ojo, es importante fidelizar. ¿Y cómo fidelizas? Con las emociones. Sí, sí. Si gente está queriendo venir aquí a escuchar esto que estamos hablando tal es porque tiene una emoción de que se siente reconocido o que le interesa lo que estamos hablando. Pero son las emociones. Lo que no puede ser, lo peor que te puede pasar es que tu gente vaya al metaverso y no te encuentre allí. Va a decir, ¿dónde está Alexander Gaber? Claro. ¿Dónde? Claro. Entonces, ahí vas a perder toda la credibilidad. Con lo cual, hay unos mínimos, por eso te digo, vamos a hablar de los macarrones. Vamos a entender lo que son los macarrones. Quizás un poco trivial el ejemplo, pero queda claro. Sí. Vamos a hablar de los macarrones, probamos los macarrones y después ya veremos si vamos a comer macarrones o no. Pero al menos necesitas, para ver dónde te metes, vamos a ver qué es esto, que la primera parte de mi plan siempre es entender el ADN del metaverso. La segunda es qué modelos de negocio y qué implica cambiar y entrar en el metaverso, porque ahí implica muchas veces tocar el modelo de negocio. Y entonces dice, ahora que ya tengo claro, ahora sé si voy o no. Pero en mi opinión, tú tienes la obligación delante de los accionistas de decir, yo voy a ver lo que es, voy a investigar y entonces les voy a decir, mire, no nos interesa o nos interesa hasta cierto punto. No, qué duda cabe, José María, que si una cosa nos ha traído la pandemia, fíjate tú que este bichito que parecía a simple vista inofensivo y que lo veíamos en otro país lejano, fíjate tú que ha hecho un cambio global, pero un cambio global de mentalidad. Y además ha puesto un tema que es para mí muy interesante, es que la persona está en el centro de todo. O sea, el foco de todo es la persona. Entonces, claro, le damos un valor a la persona porque, como tú bien decías, oye, tú como C-level, de hecho, la figura del líder se ha tenido que adaptar, tiene que ser más empática con su gente, evidentemente, porque precisamente esta gente está viviendo una situación mentalmente complicada. Entonces, claro, aquí hay un tema que, claro, tú me decías del espejo de Alicia, ¿no? Que es un tema muy interesante en el cual tú pasas esta frontera del mundo real al mundo virtual, me va a gustar, no lo sé, me quiero poner, pero yo te voy a hacer otra pregunta que yo pienso que no es nada fácil. ¿Cómo vas a hacerlo tangible este tema? Porque claro, yo soy empresario y los empresarios sabemos que vamos por objetivos de rendimiento, ¿no? Y claro, tú me puedes decir, está muy bien, el mundo virtual, yo quiero ser así rubio y más alto, pero oye, económicamente, claro, porque tú cuando hagas una conferencia o haces una conferencia delante de CEOs y de gente y de directores de producción, lo primero que te van a decir, todo eso está muy bien, José María, pero rentablemente esto va a ser viable. ¿Vamos a poder pasar de un intangible a un tangible?
¿Qué dirías? Yo recuerdo cuando estaba en mi escuela de negocios, me decía que una de las primeras obligaciones de un directivo es lo intangible, hacerlo tangible, y lo cuantificable, hacerlo cuantificable. Pues es lo que hay, ¿vale? Entonces, yo no puedo hacer una conferencia tal que no haya un ROI. Claro. Al menos no haya un ROI visible. Si después va a haber o no, ya veremos, pero al menos sea potencial, ¿no? Tendríamos que discutir aquí de qué metaverso estamos hablando. Porque si lo que me estás planteando es de hacer un festival en no sé qué y tal que cual el otro, a lo mejor te digo, no, eso no es para ti, porque tú no te dedicas a festivales. Pero, por ejemplo, te podría decir casos como McDonald's, que ya ha empezado a hacer NFTs, que de alguna manera ya está en el metaverso, y de alguna manera el NFT, si te fijas, NFT es una colección, y lo que siempre ha hecho McDonald's, hacer un Happy Meal que tenía unos juguetes que hacía colecciones. Con lo cual está haciendo el espejo de Alicia. Está prolongando el concepto que ya tenían. Han sido geniales ahí entendiendo, porque han prolongado la idea a través del espejo y se lo han llevado al metaverso. ¿Y a quién le han dado los NFTs? A los empleados leales y a los mejores clientes. Y ese NFT será, en su tiempo, un NFT que será muy valioso, porque será el primer NFT que sacó McDonald's. Y total lo que han hecho ha sido hacer un NFT. Con lo cual no hay que hacer grandes trabajos, hay que saber muy bien lo que se hace. Pero para eso tienes que entender qué es el metaverso y cuáles son las oportunidades. Sí, es lo que te decía antes. Bueno, oye, acláranos qué es un NFT, que yo soy un ignorante en la materia. Ahora, ¿ves? He descubierto mis faltas del metaverso. Pero eso es genial. Me encantan las personas que son capaces de... El NFT es un non-fungible token. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? La gente ahí se pierde un poco. Un NFT no deja de ser una criptomoneda. Es una criptomoneda. A diferencia del Bitcoin, este Bitcoin y este otro Bitcoin son iguales. Y si yo te tengo que vender un Bitcoin, yo te diré cuál quieres, Alex. Y yo te diré, pues este. El NFT es non-fungible. Cada uno es un ID, es un identificador. Y entonces este es distinto de este. Y este sirve para identificar un activo digital. Un activo digital puede ser un dibujo, un fichero de música, una ciertas reproducciones, colecciones, como son buscando la metáfora, son las litografías. Cuando Leonardo pintó la Gioconda, no pensaba que habría un tío después que haría fotocopias. Porque, sí, pero tú no tienes la Gioconda. No, claro. La Gioconda solo hay una y tiene cierto NFT. Entonces lo que está intentando, piensa que la blockchain no deja de ser una notaría. Y el NFT está en la notaría. Y si alguien vende un activo digital con un NFT, en la blockchain cuando tú lo compras es para ti. Entonces, ese NFT es como el juguetito de McDonald's, volviendo al tema. Sí, al símil. Al símil, ese NFT es, pues han habido juguetes del Happy Meal que se han vendido por miles de dinero. ¿Por qué? Porque me falta en la colección. No es lo que vale, es lo que significa para mí. Entonces, yo pago mucho por eso, porque para mí es muy importante tener esa colección. Entonces, claro, yo estoy generando un valor que es el primer NFT de la colección de McDonald's. Pero ya estoy en el metaverso. Bueno, conociéndote, José María, conociéndote que eres una persona inquieta y que siempre está buscando la innovación, los nuevos retos, ya sé que estás inmerso en el metaverso, pero yo pienso que seguro que tienes más proyectos inminentes que te están picando la puerta. Cuéntanos cuántos proyectos tienes o en mente o en qué estás ahora. Yo ahora me estoy dedicando en dar conferencias directamente a los consejos de dirección, es donde me estoy centrando, porque pienso que es el momento donde la ventana de oportunidad es muy pequeña.
¿Por qué? Porque además hay mucha gente que habla sin saber de lo que habla. Porque es la infoxicación. No es porque tengan, sencillamente hay las fake news, hay noticias de que un yate digital se ha comprado por $650.000. En una cabeza cabe que un tío que tenga $650.000 va a comprar unos píxeles por tener ese yate. No. ¿Eso qué pasa? Han quedado dos amiguetes y se lo han comprado de ellos para subir el valor de ese NFT. O la noticia es un fake. Y ya está. Entonces, hay que enseñar lo que es verdaderamente el metaverso, no lo que es el humo que hay en el metaverso. Por otro lado, ya sabes que yo siempre, para mí, unas cosas interesantes para mí han sido las personas, con lo cual estoy preparando todo un proyecto de mentorías para C-Levels para ayudarlos en este momento, en trabajos 1 a 1. Piensa que es muy importante porque el C-Level, o sea, en esta necesidad que tú dejabas ver de arrancar toda esta economía, quien va a marcar la estrategia va a ser los gobiernos y las supranacionales, pero la táctica van a ser las empresas y los C-Levels. Y son empresas, y son personas como tú y como yo que están con las emociones por el suelo, porque todos estamos heridos. Entonces, a ellos tienen un gran peso de decisión, tienen un gran peso de ejecución y tienen que estar reforzados. Y por eso me estoy dedicando a ellos, con lo cual me estoy dedicando al tema de metaverso y al tema de mentoría de los C-Levels. Bueno, lo que sí que está claro que es lo que comentábamos antes, que hace falta mucha pedagogía. Entonces, alguien, un referente como tú a nivel mundial, porque tú sé que estás dando conferencias fuera de España, en Sudamérica y en otros países, ¿no? Eres un referente a nivel mundial como eres tú, yo pienso que tienes que ser un referente para los C-Levels y para los ejecutivos que de alguna manera quieran entrar en el mundo del metaverso. Bueno, de hecho, de las nuevas tecnologías. Yo te diría que tú eres un agente del cambio digital. Eres una persona que vas a acompañar. Yo te diría que eres un mentor digital. Mira, te voy a poner otro título. Yo le llamo Sherpa. Sherpa. Yo le llamo Sherpa. El Sherpa emocional. ¿Por qué? Porque el Sherpa te ayuda a subir a la montaña, pero no te lleva encima. El Sherpa te dice, con estas botas vas a ir allí. ¿Dónde quieres ir allí? ¿Y por qué no vamos allá? ¿Y por qué no vamos por ese camino? Pero yo no voy a andar por ti. Yo voy a ir contigo. Te voy a acompañar. A mí me gusta la idea del Sherpa emocional, del agitador de mentes, del agente del cambio. Lo necesitamos. Tenemos que pensar out of the box, tenemos que pensar de otra manera y necesitamos a alguien que se encuentre bien, necesitamos un guía que nos ayude y que nos dé orientación para saber por dónde vamos. Ese es mi trabajo. Bueno, de alguna manera, de esto va el programa, ¿no? De que conocemos a la persona, que eso es interesante, porque a veces tenemos a alguien que nos está dando la conferencia y nos gustaría saber de emociones. Bueno, nosotros, la intención de ese espacio es de que se conozca a la persona, se conozca lo que hace profesionalmente y quién puede beneficiarse de estos conocimientos, porque esto nosotros lo vamos a difundir de la forma que se hace hoy en día, porque estamos en la innovación, ¿no? Lo vamos a difundir en las redes, en los podcasts, y ahí la gente puede contactar contigo en un momento dado. Entonces, yo te diría que bueno, que es eso, un gurú del mundo digital. Yo diría aprendiz. Bueno, es verdad, siempre está. Y la gente que dice que lo sabe todo, no te fíes demasiado de este. Entonces, el que me dice, oye, yo siempre quiero aprender, como yo siempre estoy aprendiendo, de ese sí que te puedes fiar. Entonces, darte las gracias, José María, porque has resuelto preguntas y dudas que ahora la gente que nos pueda seguir se puede plantear. Nos has dado la facilidad de que podamos contactar contigo, porque yo estoy seguro que habrá muchísima gente que dirá, oye, yo quiero hablar con José María, porque yo me estoy planteando hacer un cambio importante en mi empresa y él me puede solucionar los problemas que me pueden salir. Entonces, te agradecemos que hayas estado aquí y
pienso que conocemos un poco más a José María a partir de ahora. Muchísimas gracias. Y acuérdate de probar los macarrones. Eso está hecho. Gracias.